Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches y muchos temas. Quizás hay uno que es dominante. Estamos en la semana y en el año cortasariano 2014. Todo el año vamos a trabajar el tema Cortázar, no únicamente en este programa, sino a través de actos, a través de conferencias. Vamos a viajar a la Feria del Libro de Guadalajara, donde también se homenajea a Cortázar. Y hoy está con nosotros en el primer bloque un pensador que yo admiro muchísimo. Le voy a mostrar el libro para que lo tenga muy presente. Néstor García Canclini, que también está en el país en el año cortasariano y ha trabajado el tema Cortázar. Pero este libro, más allá de Cortázar, El mundo entero como un lugar extraño, tiene un título muy potente, porque usted, yo, sabemos que no vamos a morir en el mundo en el que hemos nacido. Es otro mundo, es otro territorio. Es más, yo creo que muchas veces pasamos en muy poco tiempo de un mundo al otro. Y hoy vivimos entre redes, vivimos entre virtualidad, vivimos en una democracia que no siempre es democracia. Hay un capítulo impactante en el libro de Canclini, cuyo título es Democracia Canalla. Es un título que me impactó porque uno siente muy seguido que la democracia muchas veces no le sirve al otro. Vi una película que habla bastante de esto, que es Relatos Salvajes, la película de Cifrón, y tiene mucho que ver con eso, cómo hace el individuo para vivir en un mundo donde los poderes financieros tienen una potencia descomunal. No nos digan a nosotros que soportamos a los repugnantes fondos buitres. Vivimos en un mundo donde aparentemente estamos muy conectados y sin embargo los índices de soledad son más altos. Creemos que estamos hablando con otros y muchas veces lo que estamos haciendo es conectándonos virtualmente con otros que no les podemos ver el rostro. No podemos vivir la experiencia de encontrarnos, todo eso que nos da el teatro, por ejemplo, el campo del arte, donde hay un otro que está exponiéndose por única vez allí y para siempre. Digo para siempre porque no veremos una función igual a esa. Todo eso que nos da el teatro no nos da el mundo contemporáneo. Bien, está Néstor García Canclini, argentino, radicado en México, uno de los pensadores más importantes del mundo contemporáneo, por supuesto, tenía que estar en nuestro programa. Y quiero mostrarle otro libro, Jorge Franco, El mundo de afuera. Y este libro, y juro que no nos dimos cuenta con la producción, se vincula con muchas de las cosas que aparecen en el texto de García Canclini. Un hombre, el mono, un secuestro y un amor. Un amor por Isolda, nombre también emblemático, ¿no? Usted recuerda Tristán e Isolda, también una historia de amor muy fuerte. Algo del orden del amor en el medio de un mundo donde impera el caos, el secuestro, distintas formas de barbarie. Bueno, esto está presente en el premio Alfaguara de novela. Jorge Franco está con nosotros. Y el teatro, no podía faltar el teatro de vanguardia en este programa, El mundo de la vida compartida de Pablo Caramelo. Un espectáculo muy potente y es curioso porque el elenco es joven, el director y el autor es muy joven, sin embargo está hablando de algo que mi generación conoce muy bien, que son los discursos políticos en la década del 70, fines de la década del 60, cómo esos discursos fueron perdiendo sentido y cómo esa pérdida de sentido afectó o afectaron los cuerpos de cada uno. Bueno, esto es La vida compartida, también está hoy con nosotros, pero ya mismo quiero ir a saludar a Néstor García Canclini. Maestro, ¿cómo va? Hola, muy bien, contento de estar en Buenos Aires. ¿Leías las cartas de Cortázar últimamente? Sí, porque me invitaron a las jornadas Cortázar en Buenos Aires. Me pidieron que participara con alguna ponencia. Comencé a releer la obra. Yo escribí un libro a fines de los 60 sobre Julio y sentí que habían pasado demasiadas cosas, entre otras que la obra póstuma de Cortázar es
casi tan extensa y quizá la va a superar pronto la obra publicada en vida de él. Y en ese conjunto las cartas son 5 tomos, eran 3, ahora crecieron, más otro sexto que es el de las cartas a Jonquière, y quise mirar qué pasaba con ese lenguaje, donde hay cuentos incluidos en las cartas, hay un lenguaje muy fluido. Entonces vamos a hacer esa experiencia. Pensaba ahora en tu libro, y también por supuesto en Cortázar. En tu libro citas a Borges y una teoría borgiana sobre lo estético, ¿no? Algo que está a punto de revelarse y no ocurre eso inminente que está por ocurrir. Y también en tu participación en la Bienal de Venecia, creo que 2013, ¿no? Tu mirada del arte contemporáneo. Y esto vincularlo con un mundo que nos resulta a menudo extraño, por eso me gusta tanto el título del libro, el mundo entero como lugar extraño, las migraciones, los desplazamientos de comunidades, donde realmente está aquello que en algún momento llamamos patria. Pasa que todo esto está en el libro y que todo esto también lo podemos vincular con el campo de lo que se produce en el arte. ¿Cómo lo ves? Sí, el intento fue reunir una serie de textos, desarmándolos. Algunos provienen de conferencias que di, y yo digo ahí que, aunque provienen de algunas conferencias magistrales, no tengo ni dudas magistrales. Entonces, más bien, traté de cambiar de género, poner lo que decía en esas conferencias en forma de diálogos, de entrevistas. Hay zonas de ficción. Me pareció que este ejercicio de moverse entre distintos géneros le da una potencia dramática al ensayo y a su vez corresponde a estas extrañezas que vivimos en la contemporaneidad como migrantes. Hay un capítulo sobre ese tema, pero también en otras formas de extranjería que experimentamos en nuestra propia ciudad, con la generación siguiente, con la anterior, con la descomposición de los regímenes políticos, con movimientos sociales que no acabamos de entender bien porque son de alta intensidad y corta duración. De eso trata, de circular entre distintas zonas que me parece que están muy interconectadas. A mí me parece que da cuenta de esto el arte, ¿no? Me parece que es muy difícil dar cuenta, salvo con alguien tan inteligente y formado como vos, que das cuenta en el libro. Si no, creo que el único lugar donde uno puede percibir algo de esto que vos decís es o en las operaciones del arte o en las obras propiamente dichas, y por supuesto en los clásicos, ¿no? Siempre creo, citas mucho a Borges, siempre creo que Borges sigue escribiendo, parecería ser como un contemporáneo. Y hay un capítulo que es Democracia canalla, que uno podría decir también comunismo canalla, también podría decir eso. Como este tema que los psicoanalistas hablan de la caída del padre, ¿no? Este tema de la caída de la autoridad, creo que es muy potente en las sociedades contemporáneas. ¿Cómo lo pensás? Viene de varios estudios que he estado haciendo sobre las distintas maneras de informalidad que existen en nuestra sociedad. La última investigación que terminé es sobre jóvenes creativos en música, en artes visuales, editoriales independientes. Hicimos una investigación comparativa de México y Madrid y vimos que hay una naturalización de la informalidad. Se viene hablando desde hace décadas de la informalidad en el trabajo, pero eso se ha extendido a la política, a otras zonas de la vida social donde los arreglos son como por debajo de la mesa, por vías que no son las legalmente establecidas. No hay que juzgar, no hay que apresurarse a juzgar, sino a entender. Porque, por ejemplo, una palabra que se cuestiona en el libro es piratería. Es fácil, en nombre de la ley, perseguir, aunque generalmente con poca eficacia, porque esos comportamientos de descargas informales de la red, de reproducción de bienes culturales por vías no habituales o por fuera de las instituciones, a veces no como actos
ilegítimos, sino como búsquedas de otros modos de relacionarse, están impregnando toda la sociedad. Como antropólogo yo no puedo decir hay que combatir la piratería si al mismo tiempo encuentro amplísimos sectores de las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes que descargan de la red, que encontramos una apertura de horizonte gracias a las posibilidades que dan las tecnologías nuevas y las formas de asociarse, por ejemplo, de los creadores jóvenes. ¿Cómo influye en la lectura los nuevos soportes? ¿Vos crees que vamos a leer como se lee en la pantalla? Quiero decir, con link, con llamadas, con intervenciones directas sobre ese texto virtual. ¿Pensás que el libro va a convivir con las nuevas tecnologías como pienso yo, por ejemplo? ¿Qué es lo que crees? Está conviviendo desde hace bastante tiempo, aunque uno de los cuestionamientos que aparece en el libro es a partir de la extrañeza que me produce que las encuestas sobre lectura sigan preguntando por la lectura en papel. ¿Cuántos libros leyó el año pasado? ¿Cuántas revistas del último mes? Y no llegan a la lectura en pantalla, que todos hacemos, en la computadora, en el celular, el iPhone, la tableta. Y dedicamos muchas horas a leer y escribir. No parece evidente que se lea menos que antes. Se lee en otras escenas de otro modo, combinando el papel con esas múltiples pantallas en las que nos comunicamos, buscamos información, tratamos de entender con los otros qué es lo que sucede. De ahí esta paradoja que trato en uno de los capítulos, o piezas, como dijo Marcelo Cohn el otro día en la presentación, de que mientras se dice que las ventas de libros son menores, aumenta la asistencia a las ferias y aumenta la cantidad de ferias. Lo que nos hace evidente eso es la importancia de la sociabilidad en torno de la lectura, que se ve también en las páginas de internet, en los blogs, ese tipo de registros en que se lee y se escribe, que hoy deben formar parte del universo de las encuestas, aunque casi nunca se indagan. Así que Marcelo Cohn dijo que eran piezas, esto es lo que dijo, gran escritor Marcelo. Hablas de democracia canalla, esa es una pieza. Yo tengo la sensación de que la democracia está permanentemente contaminada por distintos virus poco deseables, ¿no es cierto? El narcotráfico, la corrupción, la violencia, la mentira. La mentira. Un divorcio cada vez mayor entre el más humilde y sus dirigentes. ¿Por qué titulaste Democracia Canalla? ¿Un poco por todo esto? Sí. Esa informalidad de la que hablábamos, que circula en la vida social, ha impregnado, como sabemos, los comportamientos políticos. Y el riesgo es pensar la escena política como un lugar de corrupto que no tiene nada que ver conmigo. Lo que vemos en muchas sociedades, y no solo en América Latina, en Estados Unidos, en países europeos, es que esa corrupción en la política tiene su eco en formas de reorganizarse la sociedad para lograr respuestas o soluciones a necesidades que no están atendidas o que están atendidas en función de lo que era otra época. Hemos cambiado por nuevos modos de relacionarse, de habitar las ciudades, de comunicarnos con las redes, y eso es lo que tenemos que poner en relación para ver si comprendemos una articulación distinta entre lo que somos, lo que queremos ser, lo que imaginamos. En ese proceso, muchas maneras de preguntar, como decimos respecto de la lectura, caducan. Ya no podemos seguir centrando el estudio de la sociedad en las formas convencionales establecidas por instituciones envejecidas, a las que les cuesta mucho renovarse. Pero también aparece la descomposición en la sociedad. La sociedad participa de ese proceso.
no puede haber políticos corruptos mucho tiempo si no se los sigue votando. Las reelecciones en muchos países son el resultado de creer que las maneras irregulares de arreglar la política pueden seguir solucionando, como nos ocurrió en la Argentina con Menem. Hablemos de los medios de comunicación, que también están presentes en tu libro, los poderes económicos vinculados con los medios de comunicación, la información que sale de una usina y se repite en internet, en los canales de cable que pertenecen a esos grandes conglomerados de noticias y de contenidos. Esto supone estar cada vez menos informado en una sociedad donde aparentemente estamos más informados. No diría menos informados, sino encontrando lo difícil que es situarnos entre una multitud de informaciones. Si además de leer el diario, los que todavía seguimos apreciando las versiones en papel, nos metemos a la tarde en pantallas y de varios diarios que no compramos, sino que los consultamos, o porque incluso de otros países, de otras lenguas, eso nos da una abundancia de información, de interpretaciones, y no es fácil orientarse. Pero ahí hablas de un lector intelectual, como sería tu caso, como podría ser el mío, quiero decir, un lector atento. Hay otro consumidor que a la mañana, a las 8 de la mañana, le presentan un crimen. Ese mismo crimen se repite hasta las 10 de la noche. Conclusión, es un crimen, es una historia tratada siempre de la manera más sensacionalista posible. Eso es desinformación. Sí, y hay una responsabilidad de los medios que siguen estableciendo agenda, pero es una agenda muy compartida entre la prensa escrita, la audiovisual, la tele, la radio y las redes sociales, que están repitiendo, tuiteando esos mensajes o opiniones que a su vez crean también información y desinformación conjuntamente. Me parece que esto repercute también sobre la escuela, sobre otras situaciones en las que hemos aprendido en otra época a leer, a comprender, y que hoy interactúan muy flexiblemente, pero muy escasamente, con los nuevos medios. Todavía hay mucho debate si hay que entregar computadoras en las escuelas, algo de eso hablamos ahí también a partir de la experiencia de Uruguay y está en el Argentina. libro. En Argentina se entregan computadoras y la computadora modifica también la familia. Por supuesto. Porque muchas veces llega la computadora con un nene de 12 años y el papá no conoce, no sabe cómo manejarla. ¿Esto te parece positivo? ¿Te parece negativo? En primer lugar, es fascinante y estamos empezando a entender qué sucede. Básicamente creo que debe hacerse, que facilitar al mayor número de alumnos la familiarización con estos nuevos medios, que los van a volver a encontrar cuando busquen trabajo, cuando circulen en la sociedad para el ocio, para lo que sea. Estaba leyendo hace poco un estudio evaluativo que el BID encargó a varios antropólogos, entre ellos una antropóloga argentina que vive en México, Rosalía Benocur, que dirigió la investigación sobre los efectos que ha tenido la entrega de computadoras a niños en las escuelas uruguayas. Y por supuesto hay problemas, las computadoras se descomponen, hay una mala interpretación de los usos, pero esa irrupción de ese nuevo objeto y esas posibilidades comunicativas permite de pronto que una comunidad de pescadores aprenda a organizar su trabajo en relación con la predicción del tiempo, que no recibe de otra manera. Se busque trabajo por parte de los jóvenes desempleados o de los miembros de la familia que no logran alcanzarlo. En fin, toda comunicación plural, en principio, es positiva, debe alentarse. Y debemos estar pendientes de los cambios que eso está operando, generando en la sociedad, y las interacciones con la respuesta que nunca es pasiva de los usuarios. ¿Sentís el mundo como un lugar extraño? Sí.
Qué impresionante que es eso, ¿no? Esa cosa de esa extrañeza. Y no solo cuando viajo a países distintos o donde se habla una lengua que entiendo Distinta, poco, claro, diferente, sino desde que emigré a México. Bueno, vuelvo a Argentina todos los años desde el 83 y vivo extrañezas distintas respecto del país en el que yo habité. Pero también México ha cambiado. Gran parte de la experiencia, por ejemplo, en ese capítulo sobre la democracia canalla, surge de haber visto un país muy receptivo, hospitalario, que nos alojó muy bien a los En la dictadura fue extranjeros. impresionante. Y ahora, atravesado por esto que también está llegando a la Argentina, que es el nuevo papel, no solo del narcotráfico, sino de muchas mafias, que además de manejar drogas, secuestran, extorsionan, descomponen la sociedad por todos lados y con complicidad de quienes deberían combatirlas. Néstor García Canclini, gracias. Muchas gracias. Mi admiración de siempre. Muchas gracias. El mundo entero como lugar extraño, libro imperdible. Y nos vamos con un fragmento de la excelente película de Tristán Bauer sobre Cortázar. Ça va de celui qui s'en va, c'est ça, ça va, c'est moi triste, ça va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos de acuerdo con muebles o cenizas.